Muy buenos días, hermanos de rebaño. Hoy es nuestro cuarto día de devocional. Y discúlpenme que a veces dice uno devocional debe ser algo cortico. Pero bueno, más que todo esta semana yo he querido compartir es como estudios bíblicos de los temas que les he venido compartiendo. Y el primer día, el lunes, precisamente hablábamos de cómo conocer a aquel que adoramos. Y esto es importante, porque mientras no conozcamos a aquel que adoramos, pues difícilmente vamos a tener tiempos de intimidad con nuestro Dios, a ese que adoramos. Y cuando entendemos a aquel que adoramos, lo conocemos y vivimos en intimidad con Él, pues lógicamente pedimos al Señor por su Espíritu que transforme nuestro carácter, que nos ayude para nosotros poder tener el carácter de Él. ¿Por qué traté estos temas estos 3 días? Precisamente porque hoy quiero compartirles algo, que es el vivir como discípulos de Jesús. Y no podremos vivir como discípulos de Jesús si no lo conocemos primero a Él, si no tenemos tiempos de intimidad y si no permitimos que Él afecte nuestro carácter. Entonces, espero que el Señor nos bendiga en este tiempo de estudio y que podamos reflexionar respecto a cómo vivir como discípulos del Señor Jesucristo. Y voy a tratar este tema basado en 2 capítulos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11 y el capítulo 12. Vamos a estar viendo textos tanto del uno como del otro capítulo. Ahora, la pregunta que tengo para iniciar es, ¿qué significa para ustedes ser un discípulo de Jesucristo? No sé si se ha puesto a pensar en eso. ¿Y cómo podría de pronto, en 3, 4 o 10 frases, encontrar características claves de un discípulo de Jesucristo que vive su vida con una perspectiva global? Y quiero que al concluir este tiempo de estudio del día de hoy, jueves, pues usted pueda describir con frases sencillas lo que significa ser un discípulo global de Jesucristo. Y cuando hablo de discípulo global es que es refiriéndome a cómo podremos ser discípulos de Jesús no solamente aquí en Bogotá, o en Bucaramanga, la ciudad bonita, o en cualquiera una de las ciudades de nuestro hermoso país, sino también de pronto, después que pase esta pandemia, no sé cuántos tendrán que partir hacia sus tierras de origen, o partir de pronto a otro país buscando nuevas oportunidades. Entonces, ¿cómo podremos ser discípulos de Jesús en ese lugar donde Él nos tiene o nos tendrá el día de mañana? Entonces vamos a mirar por lo menos 5 punticos de cómo ser discípulos de Jesús. Y el primero tiene que ver con el primer llamado, el primer llamado de un discípulo de Jesús es el de perseguir la intimidad con Dios, como lo hablábamos el día martes. Entonces, mis hermanos, miremos allí en Marcos capítulo 12, versos 28 al 30. Marcos 12, versos 28 al 30. Y dice así: cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno, y no hay otro además de Él. Y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios.
Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Entonces es interesante, mis hermanos, ver aquí cómo el gran mandamiento, digámoslo así, es tan importante. Y quien hace la pregunta es un escriba, ¿verdad? Y los escribas eran aquellos hombres que copiaban la ley del Antiguo Testamento. Eran instruidos en la ley que era llamada también la Torá en hebreo. Y después de pasar varios años estudiando la ley mosaica, estos escribas eran ordenados para servir como jueces en casos civiles, y los llamaban entonces rabí. Y tomaron el lugar de los profetas del Antiguo Testamento en cuanto a autoridad y honor, ya que estos escribas se creían que ellos tenían conocimientos secretos de Dios, y generalmente ellos pertenecían al grupo de los fariseos. Pero cuando hablan del gran mandamiento, es decir, el mandamiento más importante, muchos eruditos judíos debatían acerca de cuál era ese mandamiento fundamental. Y algunos consideraban precisamente a Deuteronomio 6:5 como el gran mandamiento. Sin embargo, muchos judíos consideraban todos los mandamientos de igual valor. Así que una respuesta errónea de Jesús pudiera hacer que lo acusaran de desacreditar precisamente la ley, ¿verdad? Y ese mandamiento allá, el gran mandamiento, amarás al Señor, amarás a tu prójimo. Qué importante, ¿verdad? Y empieza diciendo, escucha Israel, el Señor uno es. Y esta cita, como les decía, es una cita ya de Deuteronomio 6:4, y es conocida generalmente por los judíos como el Shema, que quiere decir oye, ¿no? Por la primera palabra de los versículos en hebreo que se afirma que hay un solo Dios. Y amarás al Señor con todo tu corazón. Entonces ese primer llamado de un discípulo de Jesucristo es precisamente, hermanos, el de seguir la intimidad con Dios. Y es discipulado, porque cuando hablamos de discípulo, pues tenemos que hablar de discipulado. Y discipulado tiene que ver con nuestra relación con nuestro Dios creador, mis hermanos. Si tengo buena relación vertical con Dios, pues podré comunicarme horizontalmente bien con mi prójimo. Y amar al Señor con todo nuestro ser es precisamente perseguir intimidad con Dios. Y el llamado del Señor es a estar con Él. Todo lo demás es secundario, mis hermanos. Y en Mateo 22:37, Lucas 10:27, Juan 17:21 al 23, textos que ya hemos de pronto compartido en esta semana, ahí nos hablan, sobre todo en el de Juan, que compartimos como discípulos de Jesús la gloria que Cristo compartió con nosotros. Pero, mis hermanos, en ocasiones nos dejamos de pronto sacar fácilmente de esa intimidad con Él. Y aquí lo que quiero enfatizar básicamente de ese llamado de un discípulo de Jesús de perseguir la intimidad con Dios es que anhelemos siempre estar con Él. Es algo vital para nosotros ser sus discípulos, sus representantes, esos hombres y mujeres dignos de que otros nos imiten, porque somos buenos imitadores del Señor, porque perseguimos esa intimidad con Él. El segundo llamado de un discípulo de Jesús es amar a los demás como a nosotros mismos. Y eso incluye a esas personas que consideramos aún nuestros enemigos. Y ese llamado lo encontramos ahí en Marcos capítulo 12, versos 31 al 34. Marcos capítulo 12, versos 31 al 34. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él.
y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Y viendo Jesús que él había respondido rectamente, le dijo, no está lejos del reino. Y después de eso nadie pues se aventuraba a hacerle más preguntas. Entonces, mis hermanos, ese gran mandamiento que era amar al Señor y el segundo amar al prójimo, pues Jesús está afirmando que estos dos mandamientos son el fundamento de todos los demás. Amar al Señor pues estaba contenido, como les dije, en el Shema, y los devotos judíos recitaban el Shema 2 veces al día, pero también nos dice amar a tu prójimo, ¿verdad? Y algo interesante aquí en el verso 33, en la parte final, que nos dice amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Entonces, mis hermanos y mis amigos, un amor verdadero hacia el Señor es una virtud aún más grande que el ofrecerle todo lo que uno tiene. Porque el amor pues produce una obediencia genuina. Y precisamente amar al Señor y amar a los demás como a nosotros mismos es el segundo llamado de un discípulo. Incluso pues a las personas que se consideran enemigos, ¿verdad? Y hay encontramos actos sencillos de amor, como por ejemplo compartir con otros, no lo que es mío, sino lo que Dios nos ha dado. Recuerden que todo lo que poseemos, todo lo que tenemos, hemos venido adquiriendo a través de los años, no es nuestro. Todo eso es prestado, todo eso le corresponde al Señor. Él nos lo ha dado para que nosotros demos una buena administración de esos recursos. Entonces, actos sencillos como eso, poder compartir de lo que Dios me ha dado con el otro, aquel que no tiene. Amar a uno de esos que son difíciles de amar. Pues no es fácil amar a los que nos aman, ¿verdad? Pero amamos a aquel que no me ama como me amo a mí mismo. Y hay personas, hermanos, que no nos aman. Yo entiendo eso. Nos persiguen. Y a través de los años de ministerio, en muchos lugares donde hemos estado compartiendo el Señor, hay personas a las que les caemos bien y a otros les caemos muy mal. Pero ¿los amamos? Y en muchas iglesias no encontramos esa clase de amor, hermanos. Amamos a quien nos aman y eso es facilito, ¿verdad? Amamos a nuestros relacionados. Pero ¿qué de aquel que nos hace la vida a cuadritos? ¿Los podremos amar? Y un gran ejemplo de eso nos dio el Señor Jesucristo allá en San Juan. Vamos a mirar ese texto que es muy importante con respecto a este segundo llamado al discípulo de Jesucristo de amar a los demás como a nosotros mismos. Allá en Juan capítulo 13, versos 34 y 35, nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Entonces, mis hermanos, ese texto ahí de Juan es bastante interesante, porque aunque hay un precedente de este mandamiento en el Antiguo Testamento, allá en Levíticos capítulo 19, verso 18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces hay ese precedente en este mandamiento ahí en el Antiguo Testamento. Pero aquí en Juan, en el capítulo 13, en el verso 34, nos está diciendo que ese mandamiento es nuevo. ¿Nuevo por qué? En primer lugar, en que toma como modelo la entrega de sí mismo por Jesús. En segundo lugar, porque los que lo obedecemos, lo hacemos motivados por la presencia espiritual de Jesús en nuestras vidas. Y en tercer lugar, es nuevo ese mandamiento, en que la medida del amor es la misma
con que Cristo amó. Y el amarnos los unos a los otros, este mandamiento se refiere precisamente a esa actitud continua de preocupación, de ocupación por los mejores intereses de otros. Y el ejemplo del amor, hermanos, es el ejemplo que Jesús nos dejó, como yo os he amado. Y si nos amamos como Él nos ama, pues hermanos, todos podrán conocer de esa efectividad de nuestro testimonio como discípulos de Jesús en este mundo. Y ellos van a ver nuestra manera de vivir. Van a ver que no nos amamos nosotros mismos, sino que extendemos como iglesia nuestros brazos de amor para que otros también puedan creer en Jesús y puedan obedecer también al Señor Jesucristo. Entonces, qué interesante, hermanos, estos actos sencillos. Y debemos amarnos unos al otro, como Él nos ha amado. Esa es nuestra identidad. Y a la iglesia de Éfeso, Jesús le dijo allá en el Apocalipsis que habían dejado su primer amor. Que eso no suceda con nuestra iglesia de rebaño, hermanos. Que siempre podamos nosotros ser esos discípulos de Jesucristo, que nos amemos y amemos a los demás como a nosotros mismos. Y el tercer compromiso de un discípulo global de Jesús es que debemos orar persistentemente por los perdidos, especialmente por aquellos que todavía no han tenido acceso a las buenas nuevas de Jesús. Y miremos ahí en Marcos capítulo 11, versos 15 al 17. Marcos 11, 15 al 17. Allí es el pasaje que Jesús echa a los mercaderes del templo. Dice que llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. La habéis convertido en cueva de ladrones. Y el templo se refiere precisamente a un área muy extensa que incluía el santuario y distintos atrios. Y el incidente acá de expulsar a los mercaderos ocurre precisamente en el atrio de los gentiles. Y dice que expulsó a esos campistas, esos hombres que hacían grandes ganancias en el cambio del dinero extranjero al dinero aceptado en el templo. Y la crítica de Jesús no es por el cambio en sí, sino de la excesiva cantidad que cobraban, la comercialización abusiva que profanaba la santidad del templo. Y por eso Él dice que lo han convertido en cueva de ladrones. Y eso es lo contrario a casa de oración, hermanos. Los precios excesivos en los intercambios de la moneda y los abusos de la venta de los animales, pues motivó que el Señor los llamara así, cueva, que habían convertido su templo en cueva de ladrones. Y miren lo importante, ¿no? Que dice Él que esa es mi casa, y mi casa se llama casa de oración para todas las naciones. Y mis hermanos, ese compromiso de un discípulo global de Jesús es orar persistentemente por esos perdidos. Para eso tenemos nuestros templos, pero no solamente en el templo debemos orar por estos perdidos, por aquellos que no han tenido el acceso a las buenas nuevas, en los sitios donde estamos, en nuestras casas, que hoy día se han convertido por esta pandemia en lugares de casa de oración, en iglesia, porque ahí es donde estamos con nuestra familia, que profesamos nuestra fe. Entonces, mis hermanos, la gente había convertido en eso, en cueva de ladrones, el templo. Pero es un lugar también para que podamos nosotros derramar nuestra alma, especialmente por los que no han sido alcanzados por Jesucristo. Y si queremos que Cristo Jesús venga pronto, pues tenemos que compartir con aquellos que no han sido alcanzados. ¿Y quiénes no han sido alcanzados? ¿Todas las naciones? Pues Jesús no habla de esas naciones políticas, sino habla de grupos étnicos. Oramos sin cesar por nuestros parientes.
Oramos sin cesar por aquellos que deseamos que puedan tener acceso a las buenas nuevas de Jesús. Mis hermanos, si no lo hacemos, pues menos oraremos por los que no conocemos. Y no debemos tener el don de oración para entonces decir que no puedo orar por aquellos que no han sido alcanzados por Jesucristo. Es un mandato de orar, y un mandato de orar con persistencia por los perdidos. Hermanos, oremos nombrando su nombre, a ese familiar que queremos que sea salvo. Oremos nombrando a esa etnia, a ese grupo étnico, a ese país o países, pero oremos persistentemente, hermanos. Necesitamos ser discípulos comprometidos con Jesucristo, orando persistentemente por esos que están perdidos pero que procuran de la salvación. Y los evangelios están llenos de recuerdos a través del modelo y las enseñanzas de Jesús acerca de la importancia de la oración y de esa oración persistente. Encontramos un caso interesante de imitar Lucas 18, 1 al 3, allá el caso de la viuda persistente. Encontramos en muchos textos aquí de los evangelios que para Jesús una práctica regular era la oración. La había hecho un hábito, mis hermanos. Y para poder crear un hábito necesitamos perseverar por lo menos 4 o 5 semanas para que ese hábito se enraíce. ¿Por qué como pueblo de Dios no estamos orando persistentemente por aquellos que no han sido alcanzados? Porque no hemos creado ese hábito, hermanos. Entonces, allá en Lucas 5:16 dice que Jesús con frecuencia se apartaba a un lugar desierto y allí oraba. Y Jesús, hermanos, era un apasionado de ver la gente llegar a conocer a su Padre Celestial. Por eso en Lucas 19, verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y allá en segunda de Pedro 3:9 se nos recuerda que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, no olvidemos este tercer compromiso de discípulos de Jesucristo, de orar persistentemente por los perdidos, especialmente por aquellos que todavía no han tenido esa oportunidad o ese acceso a la buena nueva de Jesús, que es el Evangelio. El cuarto es ser un discípulo global de Jesús, es vivir generosamente. Es decir, vivir como mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. Y recuerden que mayordomo es uno que está al frente de todo, pero que no es dueño de nada. Recordemos bien eso, hermanos. Mayordomo es uno que está al frente de todo, pero no es dueño de nada. Y Marcos, el texto que estamos analizando estos 2 capítulos, allí en el capítulo 12 de Marcos, versos 41 al 44, habla de la ofrenda de la viuda. Y dice, Jesús se sentó frente al arco del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobraba, pero ella, de su gran pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir, todo lo que tenía para vivir. Y cuando habla del arca del tesoro, hermanos, pues se refiere a esas 13 arcas del tesoro en forma de trompetas que estaban situadas allí en el atrio de las mujeres y donde los hombres también podían entrar. Y Jesús se sentó precisamente para observar a los que ofrendaban. Y en ese atrio, pues era el único lugar en el área del templo donde las mujeres podían también entrar. Y dice, en verdad. Y ahí en el verso 43, dice, en verdad os digo
que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes del tesoro. Los judíos que observaban, pues consideraban que las grandes ofrendas pues demostraban piedad de parte de los que Dios había bendecido, y probablemente habrían ignorado pues la ofrenda de esta mujer viuda. Pero la perspectiva divina, mis hermanos, en estas cosas es opuesta a la perspectiva humana. Tenía más valor para Dios lo que la viuda había dado, no por la cantidad, sino porque en proporción a sus posesiones dio todo lo que tenía. Qué interesante. Y eso habla, mis hermanos, de generosidad. Como discípulos de Jesucristo debemos vivir generosamente como mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. Y la generosidad va mucho más allá del dinero. Es más allá del dinero. Ahora, ¿somos nosotros generosos con nuestro tiempo? ¿Somos generosos con estar con los que están en necesidad? Este tiempo de pandemia, hermanos, a mí me ha puesto a pensar qué hemos hecho como iglesia, cómo estamos acompañando aún a nuestros hermanos en la fe que están pasando dificultades financieras. El mundo totalmente, a todo el mundo nos cogió este coronavirus desprevenidos. Nadie estábamos preparados para esta situación. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Lo importante que nos habla de ser discípulos generosos es que, hermanos, recordar que no somos propietarios de nada. Él es el dueño de todos. Somos mayordomos. Y la pregunta es entonces, ¿cómo mide Jesús el dar en este momento? Hermanos, el cálculo de Jesús es cuánto te queda a ti después de dar la ofrenda. ¿Cuánto te queda a ti después de dar la ofrenda? Y Jesús mide el dar en este texto de esa forma. Y dice ahí el texto que ella dio todo. Y si tengo algo para comer cada día, pues tengo algo para compartir, ¿sí o no? Igualmente con la ropa. Si tenemos 2 o 3, ¿por qué no compartir con un amigo, un hermano venezolano, con algún habitante de la calle, con alguien al cual podamos bendecirle y demostrar nuestra generosidad como discípulos de Jesucristo en este tiempo? Es importante, hermanos, que reflexionemos sobre esto. Y debemos, hermanos, demos y vivamos generosamente. Esto hizo Dios con su Hijo. Dio todo. Dio a su Hijo. ¿Y por qué nosotros no damos de nuestra actitud? No damos de nuestro tiempo. No damos de las cosas que podemos dar. No es cuestión de lo que damos, sino lo que retenemos para nosotros mismos. En Norteamérica, hermanos, que hemos tenido la oportunidad de visitar, vemos gente consumista, gente que compra cantidad de cosas. Pero también vemos hermanos de nuestras iglesias anabautistas cómo van a los sitios de los almacenes del Comité Central Menonita y compran ropa usada para dar a las misiones. Cómo aportan de las cosas que pronto ya no están utilizando en sus hogares para que haya en esos lugares cosas que puedan adquirir otros en necesidades tremendas, adquirir esas cositas para su hogar a un precio bastante económico. Y el producido de todo eso es lo que se utiliza para bendecir a muchas comunidades alrededor del mundo que padecen hambre y padecen necesidades. Y hermanos, la semilla de generosidad que sembramos hoy
va a bendecir a nuestro país, va a bendecir a nuestra ciudad, va a bendecir a nuestras familias, va a bendecir a nuestras iglesias. Y vivir generosamente no se trata solo de dinero, sino de también ser generosos con nuestro tiempo, ser generosos con nuestras relaciones, nuestras actitudes y mucho más. Y no es solo acerca de lo que damos o hacemos con sacrificio por los demás, sino también sobre lo que guardamos o mantenemos solo para nosotros. Entonces Dios ha sido tan generoso con nosotros que quiero en esta mañana retarlos. Tomen un papel, tomen un lápiz, un lapicero y simplemente comiencen a escribir todas las formas en las que Dios ha sido generoso con cada uno de ustedes. Y si usted no completa al menos una página, pues usted realmente no está entendiendo este principio de ser discípulos de Jesús, de vivir generosamente. Y cuando entendemos lo generoso que Dios ha sido con nosotros, pues tendremos este profundo anhelo interno para permitir que su generosidad fluya a través de nosotros hacia los demás. Es importante, hermanos, ayudar a las personas a darse cuenta de que todo lo que se nos confía, incluyendo la misma vida, es un don de Dios. Y por eso Malaquías 3, capítulo 3, verso 8 al 12, ahí nos dice que ahí se abrirán las ventanas de los cielos. Pero se abrirán esas ventanas de los cielos cuando entendamos que como discípulos de Jesucristo debemos vivir generosamente como mayordomos de todo lo que Él nos ha dado. Y el último principio es ser un discípulo global de Jesús. Y para ser un discípulo global de Jesús es confiar en el poder del Espíritu Santo, confiar en la verdad de la palabra de Dios. Marcos capítulo 12, en el verso 24 nos habla de este principio. Marcos 12, 24. Hablando Jesús sobre la pregunta que le hicieron sobre la resurrección. Jesús les dijo, ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados, que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios? No entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Y Jesús les dice ahí claramente que estaban equivocados. Y les demuestra a ellos, a los saduceos, que representaban la clase sacerdotal, que estaban equivocados al negar la resurrección por dos razones. Las Escrituras enseñan, primero, que sí hay resurrección, como lo dice Mateo 22, en los versos 31 y 32. Y segundo, que el poder de Dios es capaz de resucitar el cuerpo. Y este era uno de los motivos de contienda precisamente entre los fariseos y los saduceos, porque los fariseos sí creían en la resurrección. Entonces, mis hermanos, sin la ayuda del Espíritu Santo, pues no puedo perseguir la intimidad con el Señor. Y así también las otras cosas que he hablado en esta mañana, estos 4 principios anteriores. Todo lo que hacemos debe ser controlado por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Si queremos ser discípulos globales de Jesús, necesariamente debemos confiar en el poder de su Espíritu Santo y también en la verdad de la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, agarre la Biblia con un dedo y vemos que se le puede quitar fácilmente, ¿verdad? De pronto si la agarra con 2 y 3 dedos va a ser un poquito más difícil quitársela. Pero si tú coges la palabra con toda tu mano, pues difícilmente vamos a poder quitársela. Hay que tener esa confianza, hermanos, en la verdad. Y la verdad la tenemos, la palabra de Dios. ¿Por qué no difundirla? ¿Por qué no compartirla para ser esos discípulos de Jesucristo? Que confiamos
en esa verdad de la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo que nos da el denuedo para compartirla con aquellos que necesitan saber de Jesucristo. Y mis hermanos, para concluir, quiero recordarles que Dios quiere levantar una generación de seguidores apasionados de Cristo. Que dejemos de ser iglesias mediocres, que dejemos de ser simplemente cristianos mediocres. Jesús no llamó a ser evangélicos, ni hermanos menonitas, ni cristianos. Él nos mandó a ser discípulos. Que seamos esos discípulos, esa generación de seguidores apasionados de Cristo. Que persigamos esa intimidad constante con Dios. Que amemos a los demás como Jesús nos ha amado. Que oremos persistentemente por los perdidos, especialmente por aquellos que todavía no han sido alcanzados, empezando aún por nuestra propia familia, por nuestros vecinos, nuestros conocidos, compañeros de trabajo, de estudio, empezando por ellos. Oremos persistentemente por la salvación de ellos. Que vivamos generosamente, seamos esa generación de seguidores apasionados de Cristo, que vivimos generosamente y que confiamos en el poder del Espíritu Santo y la verdad de la palabra de Dios. Si vivimos estos 5 llamados que el Señor nos hace en este día, jueves, pues vamos a traer sanidad a este mundo, hermanos. Vamos a impregnar con la presencia del Señor a nuestras comunidades. Y qué chévere que pudiéramos cantar, aunque no estamos juntos, pero ahí en su casa, de pronto en el devocional o en el tiempo del altar familiar, de culto familiar esta noche, canten de pronto ese corito: he decidido seguir a Cristo. Y así recordaremos estos 5 llamados que nos hace el Señor. Y ese coro dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces, mis hermanos, seguir a Cristo es el llamado diario para ser sus discípulos. Y como reflexión, les dejo una pregunta, o más bien algunas preguntas. ¿Cómo podemos buscar la intimidad con nuestro Señor? ¿Qué medidas concretas necesito para desarrollar en esa área de intimidad con Cristo? Una segunda pregunta de aplicación, de reflexión, es: ¿quién está en mi vida? ¿Mi prójimo? ¿Tengo que ser amoroso con ellos y cuidarlos? ¿Cómo voy a mostrar ese amor? ¿Cómo voy a mostrar ese cuidado de manera práctica con mi prójimo? Y mi prójimo es mi próximo, ese que está ahí, de pronto ese vecino del lado de nuestro apartamento, de nuestra casa, que de pronto nos menospreciaba porque tiene más recursos financieros, pero que en estos momentos de pandemia ha perdido su trabajo, de pronto no tiene que comer. ¿Cómo podemos cuidarlo de manera práctica? Una tercera pregunta de aplicación y reflexión es: ¿qué patrones he venido desarrollando para orar por los que están perdidos y los no alcanzados? ¿Cómo puedo yo fortalecer mi vida de oración en este ámbito? Una cuarta pregunta de aplicación y reflexión es: ¿de qué manera tengo la sensación de que Dios me llama a ser más generoso? Que tengo que dedicar de pronto más tiempo a las personas, a mi misma familia. Que tengo que seguir tejiendo relaciones aún con mis propios familiares, con mis amigos, con aquel prójimo que de pronto me persigue o me ha perseguido, que no me amaba o que no me ama. ¿Qué actitudes tengo que cambiar? ¿Y qué de las finanzas? ¿Cómo puedo ser más generoso con aquel que de pronto hoy me necesita? Y la última pregunta de reflexión y aplicación: ¿de qué manera podemos confiar en el Espíritu Santo? ¿De qué manera podemos confiar en la verdad de la palabra de Dios en mi vida día a día? Que Dios les acompañe
en la reflexión en el resto del día y oremos. Gracias, buen Dios, por esta oportunidad que nos has dado en el día de hoy, jueves, del llamado que tú nos haces para vivir como un discípulo que verdaderamente es un fiel seguidor tuyo. Que podamos proseguir en esa intimidad contigo cada día, cada instante. Que podamos amar a los demás como Jesús nos ha amado. Que podamos orar persistentemente por esos perdidos, especialmente por aquellos que no han sido alcanzados, empezando por mi familia y el resto del prójimo. Y que podamos vivir generosamente y confiando en ese poder de tu Espíritu Santo y en esa verdad de tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos deleitarnos en estos tiempos de cuarentena, escudriñando más profundamente tu palabra y permitiendo que ella hable a nuestras vidas y que podamos ser bendición para otros. A ti dejamos el resto del día y te damos las gracias por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, que terminen un día chévere. Y recuerden que el domingo tendremos nuestra celebración a las 9 de la mañana. Y esperamos que todos puedan continuar reflexionando a través del grupo de interpretación comunitaria de nuestra iglesia, dejando sus notas, compartiendo de pronto cómo el Señor le ha hablado a través de todos los devocionales que hemos compartido con el pastor Héctor y también en los cultos de cada domingo. Dios los bendiga, Dios los guarde.